Nilsen Okniwan. En este video continuamos la explicación de los verbos transitivos vistos anteriormente. Si no has visto la primera parte, te dejo el link en la descripción del video. Como recordarán, los verbos transitivos son verbos que tienen un sujeto y un objeto directo donde recae la acción. En náhuatl, cuando no especificamos quién o qué es el objeto directo, entonces se dice que nuestro verbo está indefinido. Y la conjugación para ese caso quedó explicada en la primera parte. En este apartado, veremos qué pasa cuando el verbo es definido. Si en una oración yo quiero decir nosotros comemos, sin especificar qué comemos, entonces es indefinido y se escribe titlacua. Literalmente, nosotros comemos algo. Pero si yo quiero especificar qué comemos, entonces la conjugación del verbo cambia de la siguiente manera. Tihcua intamali. Traducción literal, nosotros los comemos a los tamales. El tla, que era nuestra forma para decir algo, cambia por se, que sería un equivalente de nuestros artículos definidos, lo, los, la, las, le, les. Y en el caso de tamali es un ejemplo nada más. Puede ser cualquier comida, pero siempre que esté especificada. Por eso en la oración se traduce estrictamente como los comemos. Pero en español puede simplemente decirse comemos tamales. Cuando por eufonía o por otra causa la C no se puede poner, se usa qui. El verbo comer, conjugado de manera definida, queda de la siguiente manera. Recordando que en este caso se puso tamali de manera aleatoria por un simple ejemplo. Puede ser pozoli, puede ser tlacuali, puede ser alguna otra comida que ustedes quieran. Nihcua intamali. Como estoy usando conjugación definida, forzosamente debo decir que como. Tihcua intamali, quicua intamali. En este caso lleva aquí porque no se puede pronunciar la siguiente forma. Tihcua intamali, anquicua intamali. Misma razón, no se puede pronunciar bien de la manera en la que estamos viendo en este momento. Quicua intamali. Quizás se pregunten por qué hay un in entre el verbo y el objeto directo. In es una partícula de suma importancia en el náhuatl y en estos casos particulares es el artículo. Sirve para decir al tamal o a los tamales. En español, repito, podemos simplemente decir comemos tamales, pero en náhuatl la estructuración es la siguiente. Nosotros los comemos a los tamales. Por esta razón se pone in y por esta razón la conjugación es más compleja para los hispanoparlantes. Algunos verbos con los que se puede repasar son qui, neki, pia, kaki. El primer verbo significa agarrar algo, el segundo verbo significa querer algo, y hago un énfasis porque este verbo se refiere a querer cosas materiales, no a querer personas. Pia, que significa tener o cuidar, y kaki significa escuchar. Eso es todo por esta lección. Esperamos que sea de utilidad y que les haya gustado este video. Nos vemos en la próxima. Titohtasque Nokniwan.